Viernes, en este viernes 3 de septiembre del año 2021. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, toda la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo Canal 23, las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales. Buenos días a todos y a todas. En el día de hoy hablamos de estos temas y ya veremos el orden en el que lo colocamos. Caso Odebrecht, de aquellos polvos, estos lodos. Eso es sobre el caso Odebrecht. Nueva York padeciendo los efectos del calentamiento climático, en este caso sería Nueva York y varios estados, porque la situación de New Jersey también ha sido muy crítica. Y bueno, un deseo del alma ferviente, un deseo que yo creo por el que todos debemos seguir orando, y es porque Dios bendiga el optimismo fiscal del presidente Abinader, que Dios bendiga ese optimismo fiscal que vamos a analizar en el contexto en el que se encuentra la economía dominicana y en función de los desafíos que él tiene por delante. Entonces, bueno, con relación a la situación esta de que se está dando en algunos estados de los Estados Unidos, Nueva York, New Jersey, por ejemplo, decía de Blasio, el alcalde de Blasio, que nunca se había visto que en tan poco tiempo cayera tanta agua. Y los efectos de esas lluvias, si bien es cierto que afectan a toda una ciudad, que detienen los servicios del metro, porque hemos visto las imágenes de lo que ocurre con todas estas aguas que va buscando las inclinaciones subterráneas, y es un mar. Entonces, nunca se había producido algo similar. Si vemos, por ejemplo, esta crónica de Infobae, dice lo siguiente: las autoridades de Nueva York lucieron totalmente sorprendidas por las inundaciones de la noche del miércoles, que dejaron al menos 7 muertos en la metrópoli. Ya estamos hablando de 42 muertos. Hablemos mínimamente de decenas de muertos, no solo en Nueva York, desde luego, que dejaron esta cantidad de muertos, ya que el agua que cayó fue mucho más y a mayor intensidad que la que esperaban los especialistas, en lo que sería una nueva realidad alterada por el cambio climático. Es peligroso. Estamos viendo un tipo de lluvia. Casi nunca vemos este tipo de velocidad con la que ha llegado la lluvia. Esto fue lo que dijo el alcalde de Blasio con relación a esto. Y entonces, él está pidiendo urgentemente a todo el mundo que se quede en casa. Que se quede en casa. Ahora, ¿qué vemos cuando estas manifestaciones que se dan con el tema del calentamiento global? Cuando vemos estas manifestaciones, entonces, pues, ¿cómo se calientan las temperaturas de agua en la superficie y provocan estas situaciones? ¿Quién
es y quiénes son. Todo el mundo sufre, todo el mundo pierde, todo el mundo pierde. Ahora, especialmente, esto hace más pobre a los más pobres en todas partes del mundo. Mucha gente tiene dificultades, pero a quien estas aguas fueron a matar fue a las personas que viven en los subterráneos. A esas fue las personas que las aguas fueron a cobrarle estas decenas de vidas. Es decir, a los más pobres. A los más pobres, los que padecen las peores consecuencias. Porque cuando estamos hablando de lo que entraña el calentamiento global, estamos hablando de una agudización de todos los males sociales conocidos. No solo es la posibilidad de exterminio con lo que ocurre desde la biosfera hasta la listósfera. No es solo la posibilidad de exterminio, sino es que todo esto es agudización de la desigualdad. Todo esto es agudización de los conflictos de género, agudización de los conflictos raciales. Todo lo que nosotros vemos como un problema cotidiano, social, de fuerte impacto, aquí o en el mundo, queda agudizado y se agrava con esta problemática. Entonces, no sé si somos dichosos que estamos recibiendo avisos bastante contundentes de que si no se acelera el tema de las cero emisiones de gases de efecto invernadero, entonces ya no tendremos seguridad. No tendremos seguridad. Entonces, por una parte eso tiene eso de positivo. Mira, esto no es un tema de grupos de minorías, de ambientalistas ubicados en cualquier parte del mundo. Este es un tema prioritario de la agenda política y cada vez se demuestra mucho más. Y ahora fíjense cómo Nueva York, que en cierto sentido creo que no ha estado de espaldas a esa situación, porque ya la ciudad ha venido tomando medidas importantes. Los primeros fondos de pensiones del mundo, uno de los primeros fondos de pensiones del mundo, que han decidido que no hay medio dólar de esos fondos que pueda ir a empresas que estén basadas en combustibles fósiles o que estén asociadas a empresas basadas en combustibles fósiles. Una de las principales ciudades del mundo en tomar esa decisión con su fondo de pensiones ha sido la ciudad de Nueva York. De manera que ellos están claros en cuanto a la agenda a seguir. Y hay bastante conciencia en Estados Unidos sobre el tema. Incluso cuando la administración de Trump salió de los acuerdos de París sobre cambio climático, Trump se puso de espalda a esos acuerdos, pero Estados Unidos no se puso de espalda a esos acuerdos, porque Estados Unidos oficialmente se apartó de los acuerdos de París, pero hubo 29 estados en Estados Unidos que decidieron continuar su agenda en cuanto a lo que tiene que ver con la reducción de emisiones en función de lo que estaba establecido en el acuerdo. Ahora esto se acelera mucho más porque en la plataforma
del Partido Demócrata hay mucho compromiso con la tercera revolución industrial, que es totalmente poscarbónica. Es poscarbónica, es colaborativa en términos del tipo de economía que impulsa, que privilegia y también pues resuelve muchas de las situaciones que tenemos con el desempleo, porque agrega una cantidad de empleo muy importante. Así que esperamos que esta agenda siga privilegiándose. Aquí en la República Dominicana ayer se difundió una noticia relacionada con el distinguido economista Andy Dajuarre. Entonces, esto, pues la idea que se difundió fue la de una orden de apresamiento, una orden de captura. No se trata de otra cosa que de una declaratoria en rebeldía por parte de un tribunal. Incluso en ese tribunal, el que está realmente accionando en estos momentos, el más interesado en el desarrollo de esa audiencia, es el propio Andy Dajuarre. Porque, ¿de qué era la audiencia? La audiencia era de una apelación que la está presentando Andy Dajuarre. Es decir, el interés activo ahí lo tenía él. El cuarto juzgado de la instrucción revocó a solicitud del doctor Guido Gómez Mazara y de otras personas, revocó el archivo de investigación sobre un pago que recibió una empresa de Andy Dajuarre de Odebrecht, que él en entrevista reciente nos explicaba que se trató de un servicio profesional. Bueno, eso estaba en un archivo. Estas personas solicitaron la revocación de ese archivo y el cuarto juzgado de la instrucción revocó ese archivo. Entonces, Andy ayer estaba con sus abogados ante la primera sala penal, ante la primera sala de apelación, de la Corte de Apelación, pues solicitando que esa revocación quedara sin efecto. Y parece que sus abogados le habían dicho que no era necesario que él estuviera presente, porque era una cuestión técnica y la que se iba a debatir, y justamente por eso fue que se produjo esta información. Como eso dura lo que dure la persona que está siendo requerida en presentarse en la audiencia, efectivamente, de que él se presentó a la audiencia, dio su explicación sobre por qué no había estado presente, siendo el principal interesado en que eso se llevara a cabo, pues inmediatamente eso quedó sin efecto. Así es que la gente que está escribiendo, especulando que se va a pasar este fin de semana preso, que lo van a capturar, que van a hacer esto, que van a hacer aquello, no, eso es más bulto que otra cosa cuando se trata de una declaratoria en rebeldía por ausencia al conocimiento de algún procedimiento judicial. Desde que el interesado se presenta, lo otro queda sin efecto. Ya veremos entonces después qué pasa con la revocación de ese archivo. Yo quiero, ya que mencioné el caso Odebrecht, y sobre ese caso, pues
desarrollo uno de los temas del día de hoy que decía Odebrecht, de aquellos polvos, estos lodos, porque yo quiero leer un resumen de el voto disidente de la magistrada Miriam Germán Concesión Brito sobre el caso Odebrecht. Pero ¿por qué lo quiero leer? Buscando incidencia ahora en el debate final de este caso en lo que ella dijo. No, yo lo quiero leer porque eso nos explica muchas de las cosas que han estado ocurriendo después. Y deja una lección que yo espero que mi querido amigo Danilo Medina Sánchez la haya asimilado como nadie. Esa lección que eso deja. Por eso tengo que empezar por este voto disidente. No lo voy a leer completo. Voy a buscar donde ella empieza a enumerar las fallas, la inconsistencia que advierte en este expediente. Ella dice lo siguiente: la sustentante de este voto no deja de reconocer la gravedad del hecho, pero el fundamentarse en parte la decisión en dicha gravedad, este hecho, que reconozco gravísimo y repruebo, obliga a examinar aspectos probatorios que no son propiamente parte de ordinario de una medida de coerción, y a cualquier persona mínimamente preocupada por la suerte de este proceso le atormenta el aspecto probatorio. Y entonces ella empieza a enumerar. A. Sucede que la mayor parte de las pruebas que dice tener el Ministerio Público son fruto de delaciones premiadas que se han vertido en Brasil, pero una por una no contienen afirmaciones tajantes y precisas sobre actividades de los imputados. Abunda el yo creo, me parece, y en algunos una tajante negativa. B. Señala la actuación de un supuesto intermediario procesado en este caso, pero resulta que aparte de la justificación que da ese procesado con respecto al concepto de los valores recibidos, no apreciamos que existan transferencias de dicho señor hacia otros procesados. Necesario aclarar que este argumento no significa que creamos o no este aspecto, ni que tengamos juicio alguno sobre inocencia o no de este imputado. C. Incluye personas que salieron de la función pública hace 13 años, otros que no lo estaban en el momento de los hechos. Los hay quienes se le atribuye participación cuando ya no eran legisladores o funcionarios. También se le atribuye a personas actividades relacionadas con una función pública y resulta que es algo que sucedió cuando ya no detentaban la función. Otro aspecto que la ley número 488-06 es una norma que no resulta aplicable a hechos cometidos antes de su entrada en vigor, la cual, esa es la ley que penaliza lo del soborno, la cual hace que algunos de los atributos, de los atribuidos aparte de los procesados, particularmente los que ejercían funciones públicas en el periodo 2001-2016, no pueda ser incluido en esta calificación legal, teniendo incluso implicaciones en cuanto a la prescripción. La decisión desaprovecha una magnífica oportunidad para censurar la práctica de ciertas agencias ejecutivas, policía y Ministerio Público proscritas
a pena de nulidad por el artículo 95, numeral 8, consistente en presentar a las personas imputadas ante los medios de comunicación de forma que los dañe en su dignidad o los coloque en riesgo de daño. Aduce la decisión dos motivos. Primero, que no se demostró, debió decir que no se probó algo que fue notorio. El Ministerio Público grabó los arrestos y los hizo distribuir entre los medios de comunicación. Se ha dicho que en el caso de funcionarios públicos, estas reglas del artículo 95 ceden ante el derecho a informar. Esto es un argumento infeliz, ya que la regla de apertura o ventanas abiertas está concebida para los actos de audiencia o de juicio y no para los momentos de arrestos o sometimientos a especiales medidas de sujeción. En este tribunal este aspecto quedó claro con la intervención del abogado de uno de los imputados, que mostró al tribunal prueba de la comunicación emanada de la Procuraduría distribuyendo el video. La Procuraduría, en el tiempo que ha dispuesto hasta ahora, bien podría haber aportado un documento con mayor rigor, donde no se dieron situaciones como presentar un bien específicamente, una vivienda como producto del lavado, cuando consta que esa vivienda le fue ejecutada al propietario hace años, cuando habiéndolo adquirido tomado con un préstamo, no pagó las cuotas. Ustedes recuerdan que en el expediente Alfredo Pacheco aparecía y entonces la prueba de su lavado de activos era un inmueble que él había adquirido, pero ese inmueble que él había adquirido lo había perdido por falta de pago. Y entonces esa era una prueba de su enriquecimiento ilícito. Ese es el caso al que ella se refiere. En cuanto a los incrementos patrimoniales, sería deseable una investigación de los bienes que se tenían al entrar al cargo y de cómo se obtuvieron lo que pudieron haber adquirido durante el ejercicio de esa función pública. En cuanto a la posible disipación de los bienes, no es admisible como argumento para mantener la prisión preventiva en el tiempo transcurrido. La Procuradora General de la República la Procuraduría debió ser diligente y tomar las medidas precautorias que fueren de lugar. En diversos escenarios, seminarios, conferencias, votos disidentes, he insistido en que la teoría del caso del Ministerio Público no es una prueba, es su concesión de los hechos frente a las cuales debe aportar la correspondiente prueba, y no solo aportar la prueba de manera pura y simple, sino hacerlo bajo condiciones que permitan que las mismas sean controvertidas por la defensa, tal como lo establece el principio de oralidad del proceso. Un ejemplo de esto es como una de las pruebas claves del Ministerio Público es el testimonio del señor Marcelo Hock, prueba sobre la cual el Ministerio Público no ha propiciado las condiciones para que las mismas puedan ser refutadas por la defensa. En el estado actual de este proceso y con lo aportado para la medida de coerción, se aprecia una dificultad probatoria que, de no ser subsanada por el Ministerio Público en el curso de la investigación, no augura un futuro esperanzador por el momento, por lo menos del juicio de fondo, donde la prueba debe ser hecha para que no deje lugar a una duda razonable. Me quedo aquí porque hasta ahí la magistrada, que ahora es la Procuradora General de la República, advirtió que con eso que se había presentado ahí no había posibilidades en un juicio de fondo de que eso prosperara. Es decir, que ese expediente era un expediente sumamente inconsistente. ¿Qué pasó después de eso? Que si en el momento de ese voto disidente ese expediente era flojo, el expediente se debilitó mucho más posteriormente, porque las delaciones premiadas y una serie de documentos que estaban ahí fueron excluidos por decisiones judiciales. Es decir, si eso era débil, lo que finalmente ha llegado no corrigió ninguna de esas debilidades y se debilitó mucho más. Pero no fue para quedarme ahí
que yo leí eso. Yo leí esto porque ¿qué ocurrió después? ¿Qué ocurrió después? Y lamento resaltar esto en la situación por la que atraviesa Jean Alain y por la que atraviesa su familia, que no se la deseo a nadie. ¿Qué pasó después de esto? Que Miriam Germán fue víctima de la peor canallada que pueda ser víctima una servidora pública, de un intento público de humillación y de cuestionamiento a su transparencia y a su ética, que no encontró parada ni siquiera ante la condición de un hijo especial, que se presentó como testaferro. Es decir, que una madre que tiene 4 hijos y entre esos 4 hijos tiene uno que tiene condiciones especiales, que son los hijos súper protegidos por los padres, sobre todo los padres que ya van entrando en edad. Y uno sabe que llega el día en que no estaré aquí para seguir protegiendo a mi hijo. ¿Qué hace una madre? ¿Qué hace una madre? Tengo 4 hijos. Los otros tienen la posibilidad de ganarse la vida, de seguir echando hacia adelante, de trascender, de trabajar, de hacer lo que sea. Pero toma medidas especiales de protección para ese hijo, que el propio Jean Alain reconoce al plantear lo que es interdito. Entonces, el abuso de haber presentado como testaferro a un hijo en esas condiciones, señores, eso es una de las mayores canalladas que se haya cometido en este país contra nadie. Eso es peor que lo que está ocurriendo con Alexis Medina. Eso es peor que lo que está ocurriendo con Jean Alain. Eso es peor que lo que ha ocurrido con cualquiera de los que han sido privados de su libertad y que no le han permitido estar hoy asistiendo a sus procesos o defendiéndose en libertad. Eso es peor. Eso es peor. Entonces, ¿por qué saco a relucir esto? ¿Por qué saco a relucir esto? Bueno, el presidente Medina estaba encabezando ese Consejo Nacional de la Magistratura, donde se produjo esa agresión, donde se produjo ese hecho inexplicable. Mira, esta mujer privando en seria y tiene una villa de lujo en Ocoa. Una casita, una villa de lujo en Ocoa. Esta mujer se reúne escondida con imputados e intercambia documentos con imputados y manda unos sobres misteriosos por ahí y vive reuniéndose con imputados, una serie de cosas. Es decir, todo un intento de degradación, de humillación, que por cierto, la forma en la que ella se manejó es la forma en la que yo quisiera manejarme si alguna vez me ocurre algo parecido. Es decir, ella se manejó con mucha cordura. Se manejó con mucha cordura, administró esa agresión inesperada con mucha cordura. Pero el presidente Medina estaba ahí. Y a los presidentes le corresponde detener los excesos. Y sobre todo cuando los excesos se cometen con ellos ahí. Y lo digo también para que este presidente lo tome en cuenta. Que por ahí para que este presidente lo tome en cuenta también. Porque después las cosas trascienden. Después las cosas trascienden. Bueno, ya sabemos que Miriam Germán no solo no pudo quedarse en la Suprema Corte de Justicia,
no estaban obligados a dejarla ahí. No estaban obligados a dejarla ahí. Pero lo que nunca debió ocurrir fue esa canallada de la que ella fue objeto. Jean Alain medio se ha excusado frente a eso, pero ha sido tímido todavía, porque eso no debió ocurrir. Y en parte el presidente Medina tiene responsabilidad en que eso ocurriera, porque aunque él no supiera que eso iba a ocurrir, desde que eso se produjo, ahí eso debió detenerse de manera contundente, porque eso fue un abuso. Eso fue un abuso. Y el que lo ve no puede hacer otra cosa. Usted vuelve a ver eso y no puede hacer otra cosa que indignarse. Y esta indignación no es de ahora. Cuando ocurrió, planteamos la misma posición que estoy planteando ahora. Entonces, fíjense cómo se permite que se cometa un abuso público contra una persona. Y me estoy refiriendo a gente que ahora está siendo objeto y está padeciendo abusos públicos también. No a ese extremo, porque a ese extremo no se había llegado en este país. A ese extremo no se había llegado realmente. Ahí no se había llegado, porque hay cosas frente a las cuales nos habíamos detenido. Hay cosas frente a las cuales nos habíamos detenido, pero tomar un hijo especial y presentarlo como un testaferro de una gente que estaba tratando de encubrir fortuna por ahí, por ese lado, cuando lo que está tratando es de proteger a una persona que cuando ella no esté, pues pudiera necesitar de esa protección, eso no tiene madre ni tiene padre. Bueno, el caso es que seguimos hacia adelante, las elecciones. Miriam Germán, procuradora, independiente, procuradora. Yo no he dudado en ningún momento de su independencia. Lo que yo sé es que ella no es la Madre Teresa de Calcuta. Es decir, no hay posibilidad de haber padecido una cosa como esa, que el que no la ha padecido le indigna. Y que eso no deje una secuela de una serie de cosas. Ella ha optado por abstenerse, inhibirse frente a algunas situaciones. Lo que desde mi punto de vista es peor. Es peor, porque en el propio caso de Jean Alain, si ella estuviera activa, Jean Alain estuviera defendiéndose en libertad pese a aquella situación. Es decir, si ella estuviera activa, si ella no estuviera mirando para otro lado y dejando que se haga cualquier cosa, él se estuviera defendiendo en libertad. Él se estuviera defendiendo en libertad. Y no sé si la hazaña contra la familia del presidente y el propio presidente Medina habría sido distinta. Porque ella no se ha metido en eso. Ella no se ha metido en eso. Yo no estoy diciendo que ella está ejerciendo venganza. No, ella no se ha metido en eso. Pero al no meterse, la situación es peor. La situación es mucho peor. Entonces, cuando tenemos en nuestros entornos funcionarios cometiendo excesos, sepamos que en alguna vez esas cosas se revierten y que se revierten de algún modo. No es que los que están cometiendo abuso ahora van a quedar impunes. No es que eso no es que eso no va a repercutir. No, es que tenga claro el que gobierna, que después no se le mantiene al margen de esas situaciones. Después usted no se va ileso después de haber permitido una cosa como esa y de haber tolerado una cosa como esa. Usted no se va ileso. Entonces, eso en el fondo arrastra parte de lo que estamos viendo. Parte de lo que estamos viendo, y ese acontecimiento todavía es un acontecimiento que pesa.
y lamento recordarlo, lamento revivirlo. Todo el mundo sabe que tuve grandes diferencias con Jean Alain, que incluso el abuso similar que cometió con Miriam Germán, lo quiso cometer conmigo y con Dani. Sencillamente porque nuestras posiciones eran distintas a las que la Procuraduría estaba manejando y a las que le impuso a muchos medios. Incluso a gente que ahora lo está acabando. A gente que ahora lo está acabando, pero que en eso logró asociarlo, llegando a infundir tanto temor, señores, que cuando nosotros nos presentamos a hacer una rueda de prensa en el colegio de abogados, el presidente del colegio, del colegio se estaba cagando. El presidente del colegio se estaba cagando porque nosotros íbamos a hacer una rueda de prensa ahí. Cagándose se estaba ahí. Y ya ustedes saben con lo que salió ahí en la rueda de prensa. Miren, ellos vienen a hablar aquí, pero yo no sé. ¿Y quién ha dicho que nosotros vamos a responsabilizarlo a usted de eso? Él es el colegio de periodistas, nosotros vamos a periodistas. No, cagándose. ¿Por qué? Porque lo sometieron a una presión tal para que tratara de impedir eso. Adriano de la Cruz. El profesor Adriano de la Cruz cagándose. Frente a esa situación por la presión que tenía encima. Entonces, no estoy recordando eso por esto, porque yo borré eso hace tiempo. Yo borré eso hace tiempo. Pero son de las cosas y estoy absolutamente convencido, estoy absolutamente convencido que eso no podía contar, pero para nada, con el apoyo de Danilo Medina. Por el contrario. Pero insisto en que ese tipo de cosas pasan. Los presidentes, no, yo no tengo que ver con eso. Luis dice, yo no tengo que ver con nada de eso. Usted le aborda el tema. No, Luis dice, yo no tengo que ver con nada de eso. Yo estoy ausente de todo lo que está ocurriendo. Presidente, esos cuentos nadie los cree. Y las cosas después terminan de una manera que usted no la quisiera ver en el futuro. Dejaré el análisis económico ya por falta de tiempo y tengo oportunidad de hacerlo posteriormente, pero sí decir que cuando veo al presidente Abinader hablando sobre la reforma que él quiere, digo, pero presidente, no hay problema. Porque la que él quiere es una reforma popular. Yo no sé por qué no la hemos hecho. Pues si la reforma lo que va a hacer es que nos va a rebajar impuestos. Oye, lo que vamos a hacer es que vamos a pagar menos impuestos. Pero ¿y qué estamos esperando, presidente? ¿Qué estamos esperando para hacer esa reforma que vamos a pagar menos impuestos? Y porque el tema él lo va a resolver con una eliminación de las ascensiones y con impuestos a los que más pueden pagar. Cuando sabemos del tema de qué pasa con los que más pueden pagar. Usted puede coger cualquiera de las familias que son las más ricas del país. Usted se encuentra con que tienen una parte de sus inversiones en República Dominicana. Incluso usted coge la que usted entienda que es la familia tradicional más rica, más poderosa del país. Usted se va a encontrar que tiene un nivel de inversiones en la República Dominicana, pero incluso el gran grueso de su capital y de sus inversiones no están en territorio nacional y corresponden a otras economías. Entonces, ¿usted qué va a hacer? Usted le va a castigar mucho más por lo que tienen aquí. Entonces, ¿qué pasa cuando yo me voy a dedicar a castigar lo poco que me dejan aquí, lo que me invierten aquí? Yo ya lo tengo bastante castigado, eso yo lo voy a castigar mucho más. Entonces, en consecuencia, si tú tienes tus recursos en un paraíso fiscal, cero problema. Ahora, si tú tienes tus recursos creando empleo, dinamizando una economía,
No, espérate, ven a hablar conmigo. Ven a hablar conmigo, que te voy a poner a pagar más. ¿Y por qué me vas a castigar? Porque tú tienes tu cuarto invertido aquí. Tú tienes tu cuarto. Si a ti te voy a castigar más. Y a fulano, no, fulano, ¿cómo lo voy a poder castigar si él tiene su dinero fuera? Yo no tengo manera de castigarlo. Es a ti. Digo, pero entonces vamos a ver si eso, qué efecto puede tener, porque el que está aquí ya está pagando y está pagando mucho. Entonces, desde los tiempos en que empezó el debate económico en la República Dominicana, en los años 80, con el PLD, la figura de Bengoa, etcétera, yo estoy oyendo repetir lo mismo, que las reformas tienen que castigar a los que tienen, etcétera, pero cuando se sientan a cuadrar los numeritos, no he visto hasta ahora la posibilidad de una reforma sin golpear a la clase media, pero la que está ofertando Luis Abinader es una reforma de campaña electoral, no del presidente que está manejando la realidad que él está manejando, sino de campaña electoral. ¿Por qué? Porque él está con un superávit de recursos. Citaba, por ejemplo, en estos días lo que ocurre con Roma cuando conquista a Macedonia en el 163 a.C. Bueno, Roma duplicó sus bienes, sus ingresos, y entonces Roma tomó una medida muy popular. No, ya yo no necesito estarle cobrando impuestos a la gente, porque con lo que estoy recibiendo por las conquistas me sobran impuestos. Después hizo otras conquistas, que Siria, que las Galias, que Pérgamo, y entonces ahí la cosa mejoró mucho más, porque no era que ya a mí no me iban a llamar de la DGI para decir cuánto yo debo, que ya no me van a llamar porque hay suficientes recursos en el Estado y el Estado me exoneró de pagar impuestos. No, ahora yo tenía una llamada del Estado para compensarme, para distribuirme parte de la riqueza que ha conquistado el imperio. Cuando yo escucho ese optimismo con el que él se manifiesta, solo puedo repetir que Dios se lo bendiga. Que Dios se lo bendiga, pero creo que es un error, porque cuando la práctica nos dé otra cosa totalmente distinta a la que él está proyectando, entonces el choque va a ser más fuerte. Él puede lograr revertir un descenso en puntuación, etcétera, creando unas expectativas favorables, pero a la hora de la hora, entonces el choque es más fuerte. Cambio y fuera.